Vamos a ver el tema número 5, cálculo de caudales en la distribución utilizando el método de Hunter. Para esto les coloco una imagen donde aparece una casa de 2 niveles y donde podemos apreciar las tuberías de distribución, que son las tuberías que alimentan a las piezas sanitarias. Podemos ver que las tuberías que están en color azul son las tuberías de agua fría y las tuberías de color rojo son las tuberías que suministran el agua caliente a las piezas. Por supuesto, las tuberías de agua caliente parten desde el calentador y de allí suministra agua a las piezas sanitarias. En este tema vamos a ver cómo podemos determinar o cómo se deben determinar los caudales para cada una de estas tuberías. Recordando temas anteriores, cuál es la red de distribución y cuáles son las partes. Una red de distribución se divide en 3 partes, lo que es el distribuidor, las columnas y los ramales internos. En este caso, en la imagen que les presento, el distribuidor es la tubería que alimenta las columnas y vendría siendo esta que está acá que les estoy señalando. Luego tenemos las columnas, que en este caso es un montante porque es de flujo vertical, que es la tubería vertical que alimenta cada uno de los niveles, y tenemos los ramales internos, que son ya cada una de las tuberías que alimentan las piezas sanitarias en los diferentes niveles. Entonces, en este tema vamos a determinar los caudales que pasan desde el distribuidor, pasando por los bajantes o montantes y llegando a los ramales internos. Recordando que no todos los sistemas y las edificaciones tienen cada una de estas partes. De seguro siempre hay ramales internos, pero lo que son bajantes o montantes depende si la edificación es de distintos niveles o solamente es una edificación en planta baja. Vamos a aplicar el método de Hunter. ¿En qué se basa este método? Primeramente debemos determinar el uso al que se destina la edificación, si es de uso público o de uso privado. ¿Por qué debemos determinar eso? Recordemos que un baño en un hospital o en una escuela o una universidad no tiene el mismo uso que un baño de uso privado en un apartamento, en una vivienda. Sabemos que requiere de mayor caudal un baño que esté en un lugar público. Por eso entonces debemos conocer o determinar el uso, si es uso privado o uso público para la edificación. Lo otro que requerimos conocer es la cantidad y tipo de piezas sanitarias instaladas. Necesitamos saber cuántas piezas hay y qué tipos, cuántos lavamanos, cuántos excusados, cuántas duchas, para también determinar el caudal. Ahora, cada pieza sanitaria tiene un caudal mínimo de funcionamiento y nosotros debemos asegurar en la tubería que estemos calculando el caudal que va a transitar, que ese caudal que pase por esa tubería cumpla con el mínimo de funcionamiento de las piezas a las que está alimentando. Y vamos a ver en una tabla más adelante dónde podemos encontrar esos gastos mínimos de funcionamiento de cada pieza. Y lo más importante de este método es que se basa en la probabilidad de uso de las piezas. En este caso, no hacemos como el acueducto, que para determinar el caudal de una tubería que suministra a diferentes viviendas, simplemente determinamos de acuerdo a la cantidad de viviendas el caudal que va a requerir la tubería y de esta manera vamos aplicando continuidad y vamos sumando. No, aquí en las edificaciones no partimos asumiendo de que todas las piezas se están usando al mismo tiempo, porque no es real y nos daría un caudal muy grande y por supuesto en el diámetro de una tubería mayor, sino que se trabaja con la probabilidad de uso de las piezas sanitarias. De allí que Hunter obtuvo un número abstracto que mide la demanda de cada una de las piezas sanitarias, que se llama unidad de gasto. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante y cómo se utiliza. Les voy a presentar las tablas que se encuentran en la norma sanitaria 4044 y que vamos a trabajar acá en el cálculo de caudales. La primera tabla a utilizar es la tabla número 33, donde podemos encontrar las unidades de gasto asignadas a piezas sanitarias de uso privado.
encontramos cada una de las piezas sanitarias, el tipo de piezas y podemos encontrar acá las unidades totales, unidades de agua fría y unidades de agua caliente. Cuando veamos el ejercicio vamos a verificar en qué caso utilizamos cada una de esas unidades. Recordemos entonces que la tabla 33 es para edificaciones de uso privado. La tabla 34 también tiene unidades de gasto, pero es aplicada a edificaciones de uso público. Y la tabla 35 también nos permite determinar las unidades de gasto, pero para piezas sanitarias que no están especificadas ni en la 33 ni en la 34. Les pongo un ejemplo. Si ustedes en la distribución tienen un punto de riego, verificamos que en la tabla 33 no tenemos punto de riego y es una edificación de uso privado. Entonces debemos ir a la 35 trabajando con media pulgada o 3/4, que son los diámetros usados para riego, y utilizaríamos o determinaríamos la unidad de gasto correspondiente de acuerdo al diámetro que tengamos. Eso es en el caso de piezas que no aparecen en la tabla 33 ni en la tabla 34. Tenemos también la tabla 36. Esta tabla se utiliza mucho tanto en el cálculo de caudales como en la determinación de los diámetros de las tuberías. En este caso la vamos a usar para poder determinar o poder ubicar los gastos mínimos de funcionamiento de las piezas. Por ejemplo, si hay una bañera, su caudal mínimo es 0,35 litros sobre segundo. Si hay una batea, su caudal mínimo es 0,30 y así. Podemos ver entonces cuántos son los caudales mínimos de funcionamiento de cada pieza, que recuerden que debemos cumplir con esos caudales mínimos. Tenemos la tabla 37. Esta tabla nos va a permitir transformar de unidades de gasto a caudales. Por supuesto, cuando aparece piezas de tanque y piezas de válvula, si es piezas de tanque, son piezas de uso privado y piezas de válvula son para edificaciones de uso público. Pueden acordarse de los excusados. En lugares públicos los excusados son de válvula y en lugares privados los excusados son de tanque. Entonces tenemos la tabla con las unidades de gasto y transformándola a caudal. En esta tabla no debemos interpolar, sino que siempre vamos a entrar, si el valor no aparece en la tabla, un ejemplo, tenemos 11 unidades de gasto y tenemos acá 10 y 12, no vamos a interpolar entre los valores, sino que siempre vamos a entrar con el inmediato superior, en este caso sería 12, y el caudal sería 0,63 litros sobre segundo. Quiero que verifiquen que la tabla arranca acá, ¿verdad? Aquí llegó a un caudal de 50, pasamos a la siguiente página, sigue con los caudales 55, llega hasta 200, debemos ir a la anterior para ubicar 205, 210, así va a seguir hasta 460, vamos acá a 480 y así sigue y luego continúa en la otra página. Esto simplemente es que porque corté la tabla para que se pueda apreciar mejor. Estas son las tablas entonces que vamos a utilizar para la determinación de los caudales usando el método de Hunter. Vamos a aplicar el método de Hunter en algunos ejercicios. Vamos a comenzar con uno sencillo. Es una edificación de uso privado donde se nos pide que determinemos los caudales. La distribución que se nos presenta es una muy sencilla, un sistema de alimentación directa donde tenemos el medidor y las tuberías que suministran a las piezas sanitarias. En este caso tenemos dos ambientes sanitarios, lo que sería cocina y lavandería y lo que sería un baño. Tenemos fregadero, que es lo que conocemos como lavaplatos, la batea y la lavadora. Y del otro lado en el baño tenemos el lavamano, el excusado y la ducha. Recuerden no confundir la lavadora, que es LB, con el lavamano. Lo primero que debemos hacer cuando tenemos una distribución, quizás esta es más sencilla, hay otras más complicadas, pero siempre vamos a aplicar el mismo procedimiento y es que lo primero que debemos hacer es colocarle sentido al flujo. En este caso, ¿de dónde sale el flujo de agua? Sería del medidor.
Vamos acá. Tenemos entonces que del medidor sale agua fría, en este caso no hay calentador, todo es agua fría, por eso les coloco las flechas en azul. Sale del medidor, de allí va hacia lo que es la cocina y lavandería, luego sigue y se dirige el agua hacia el baño. Ya cuando tenemos el sentido del flujo de las tuberías, le colocamos los nodos. ¿Dónde vamos a colocar nodos? Donde se divide el flujo y donde termina cada tramo. En este caso, el agua viene del medidor y llegando acá a este punto se divide hacia un sentido y hacia el otro. Entonces obligatoriamente debo de colocar un nodo que sería el nodo 1. Acá está terminando la tubería o el tramo, le colocamos nodo 2. Seguimos con la flecha. En este caso es un cruce, pero el caudal no se divide, sino que se mantiene. Entonces aquí no debemos colocar nodo, sino al final, que sería el nodo 3. Entonces ya después de haber colocado el sentido del flujo y de colocarle los nodos, ahora sí vamos a llenar la tabla, que es lo que conocemos o van a conocer como planilla número 1, donde debemos colocar los tramos, los ramales, que me indica si es agua fría o agua caliente. Luego trabajamos con las piezas y cantidades de piezas que sirven esas tuberías. Luego las unidades de gasto y finalmente determinamos el caudal, que es lo que realmente nos interesa en este caso. ¿Cómo vamos a llenar esta tabla? Primeramente vamos a colocar los tramos y esta tabla la vamos a llenar siempre en sentido contrario al flujo. Volvemos a la imagen. Si este es el flujo de la tubería o este es el sentido, nos vamos a ir en sentido contrario. Es decir, vamos del punto más alejado hasta la fuente de agua. En este caso vamos a arrancar desde el tramo 3, 1. Fíjense que va, se lo estoy nombrando, contrario al flujo. Tramo 3, 1. Luego tramo 2, 1. Y finalmente el tramo 1, medidor. Aquí está ubicado 3, 1. 2, 1 y 1 medidor. Todos son de agua fría. Ahora vamos a ir viendo cada tramo. En el tramo 3.1, que es de agua fría, ¿qué piezas directas están conectadas a ese tramo? Volvemos a la imagen. Tenemos el tramo 3.1 y están conectados la ducha, el excusado y el lavamanos. Son piezas directas. Entonces, cuando hablamos de cantidad, bueno, aquí están ducha, excusado y lavamanos. Cuando hablamos de cantidad directa, son ellas 3. Ahora nos dice cuántas piezas arriba. ¿Por qué se coloca 0? Arriba quiere decir, fíjense que este es el sentido del flujo, que se surta después, que siga en el sentido del flujo. ¿Hay alguna pieza que se surta después de ese tramo? Ninguna, y por eso colocamos 0. Y en total serían 3 piezas. Vamos con las unidades de gasto. ¿Dónde encontramos esas unidades de gasto? En la tabla número 33. Recordando que la edificación es de uso privado y tenemos las piezas sanitarias, que es lavamanos, excusado y ducha. Vamos a leer qué nos dice esta nota, porque tenemos unidades de gasto totales, unidades de agua fría y unidades de agua caliente. Entonces, ¿con cuál vamos a trabajar? La nota nos dice, para cualquier tubería de distribución que conduzca agua fría solamente o agua fría más el gasto de agua a ser calentada, que en nuestro caso no es, sino es solo tuberías que conduzcan agua fría, se usarán las cifras indicadas en la primera columna. Entonces, en la primera columna es unidades de gasto totales. Repito lo que dice allí. Si vamos a trabajar con tuberías que conducen agua fría solamente, allí no hay nada de agua caliente, entonces trabajamos con unidades de gasto totales. En nuestro ejercicio no hay agua caliente, entonces todas van a ser en totales. Verificando las piezas que tenemos en ese tramo, que es lavamanos, las unidades de gasto total es 1. Tenemos excusado con tanque, unidades de gasto es 3 en totales. Y tenemos lo que es la ducha. Para la ducha, unidades de gasto es 2 unidades de gasto. Vamos entonces a la tabla. Seguimos con el ejercicio
tenemos las 3 piezas, ¿verdad? Y la unidad de gasto que ya les indiqué, ya dijimos que eran unidades totales, 2 para la ducha, 3 para el excusado y 1 para el lavamanos. Arriba, como no hay piezas arriba, entonces unidades de gasto arriba serían 0 y el total sería la suma de las piezas directas más las piezas arriba, serían 6 unidades de gasto. Estas dos columnas las vamos a ver al final, cuando ya terminemos toda la tabla. Seguimos con el tramo 2.1, que es agua fría. Volvemos a la imagen. El tramo 2.1 es agua fría. ¿Qué piezas tenemos allí? Lavadora, batea y fregadero. Las colocamos, lavadora, batea y fregadero, son 3 piezas directas. Ahora arriba tendremos piezas. Vamos acá, en el tramo 2.1, este es el sentido del flujo. Después de este tramo no se están surtiendo ninguna pieza, entonces por eso colocamos 0. Y en total serían 3 piezas. Unidades de gasto, ya vimos en la tabla 33 que si son todas de agua fría, entonces unidades totales, ustedes van a ubicar en la tabla 33 para la lavadora, son 4 unidades de gasto totales, para la batea son 3 y para el fregadero son 2. Para las piezas arriba, como no hay, sería 0 y en total sería la suma de piezas arriba y las piezas directas y tenemos como unidades de gasto 9 para ese tramo. Ahora vamos con el tramo 1 medidor. Ese también es de agua fría, que es este que tenemos aquí. Ya llegamos al medidor. ¿Tenemos piezas directas en ese tramo? Ninguna. Ahora, hay piezas arriba. Recuerden que piezas arriba es que se surtan después de este tramo, siguiendo el flujo. Después de este tramo, ¿quiénes se están surtiendo? Estas 3 y estas 3. Entonces arriba sí tendría este tramo 1 medidor, que serían 6 piezas. Aquí las tenemos, 0 directa, 6 arriba, en total serían 6 piezas. Ahora unidades de gasto, 0 para piezas directas porque no tenemos piezas directas conectadas en ese tramo. Y arriba serían las piezas que se están surtiendo arriba, estas 6 que dijimos. ¿Y cuántas son las unidades de gasto de estas 6 piezas? Sabemos que son estas 3, la ducha, el excusado y el lavamanos, que corresponde a 6 unidades de gasto, y estas otras 3 que corresponde a 9. Entonces en total sería 15 unidades de gasto y sumando me da las 15 unidades. Ahora sí, ya cuando tenemos unidades de gasto, fíjense que estas sí se suman, 6 para un tramo, 9 para el otro, y en total serían 15. Ahora vamos a la tabla número 37, que es donde yo voy a encontrar o voy a convertir de unidades de gasto a caudal. En la tabla 37 ubicamos entonces las unidades de gasto que tenemos. Primeramente teníamos 6 unidades de gasto, lo cual nos da 0,42 litros sobre segundo. Luego teníamos 9 unidades de gasto, que nos da 0,53 litros sobre segundo. Y finalmente teníamos 15, fíjense que hay 14 y 16. Entonces trabajo con 16, que es el inmediato superior, y me da 0,76 litros sobre segundo. Ubicamos entonces los caudales para 6 unidades 0,42, para 9 0,53 y para 15 0,76. Estos son los gastos probables de cada uno de esos tramos. Ahora, para determinar los gastos de diseño debemos de verificar que estos gastos probables cumplan con los gastos mínimos de funcionamiento de cada pieza sanitaria que se está surtiendo en el tramo. En este caso, fíjense que el caudal nos da 0,42. Pero vamos a ir a la tabla 36 para verificar cuáles son los caudales mínimos de estas 3 piezas, de la ducha, el excusado y el lavamanos. En la tabla 36 encontramos entonces para la ducha que el gasto mínimo es 0,30 litros sobre segundos. Para el lavamanos corriente, el gasto mínimo es 0,20. Y para el excusado, el gasto mínimo es 0,30. Fíjense que todos los caudales de estas 3 piezas son menores al mínimo o son menores al gasto que tenemos en el tramo, así que se puede aceptar. ¿Cuándo debemos cambiar ese gasto? Cuando el que tengamos en el tramo sea menor al mínimo de alguna de las piezas. Allí sí deberíamos de colocar entonces el gasto mínimo de esa pieza
que no se está cumpliendo. En este caso no tenemos problema, entonces mantenemos el caudal que nos dio en el tramo. Mantenemos entonces el caudal y les dejo a ustedes para que verifiquen cuáles son los caudales mínimos de la lavadora, batea y fregadero, que podemos corroborar acá que son menores a este y por eso simplemente se mantuvo, igualmente pasó en este tramo. Entonces, en este caso, como los caudales eran mayores a los mínimos de funcionamiento de las piezas, se mantuvieron los caudales. En el caso, repito, que este caudal sea menor al mínimo de una de estas piezas, entonces debo de sustituirlo por el caudal mínimo de esa pieza, que sea mayor al caudal que tengo acá. En este caso se mantuvieron y ya tenemos entonces los caudales de cada uno de los tramos. Finalmente, vamos a los tramos y colocamos los caudales que encontramos en nuestra tabla. Si verificamos los caudales, fíjense que en este tramo es 0,42 litros sobre segundo y en este tramo es 0,53. Si aplicáramos continuidad, lo que entra debería ser ¿cuánto? 0,53 más 0,42 serían 0,95, pero no se aplica continuidad. Recuerden que hablamos de probabilidad de uso de las piezas, porque sabemos que no se van a usar al mismo tiempo todas las piezas de lo que es la cocina, la lavandería y todas las piezas del baño. Es mentira. Entonces, de acuerdo al método de Hunter, fíjense que el caudal es menor. En este caso, 0,76 litros sobre segundo. Ya con este terminamos este ejercicio, que es muy sencillo. Ahora vamos a ir a otro que ya tiene un nivel mayor de complejidad. Tenemos la misma casa que se surte del medidor, los mismos ambientes sanitarios, pero le añadimos un calentador y las tuberías de agua caliente, que en este caso son tuberías punteadas o segmentadas, que son las que me simbolizan al agua caliente. Surtimos de agua caliente lo que es la lavadora, batea, fregadero, el lavamano y la ducha. El excusado no es surtido con agua caliente. Aplicamos el mismo procedimiento que les había explicado anteriormente. ¿Qué debemos hacer primero? Darle sentido al flujo. En este caso, vamos a utilizar dos colores. Para el agua fría usamos un color azul y para el agua caliente usamos un color rojo. Y así podemos ver bien el sentido del flujo. Sabemos que el agua fría, en este caso la fuente es el medidor, sale el agua fría del medidor, se divide para este tramo, continúa el agua fría, luego se divide hacia el calentador y continúa hacia las piezas sanitarias del baño. Ahora, ¿de dónde sale el agua caliente? Es del calentador que sale el agua caliente, se divide hacia el baño y la otra parte va hacia lo que es la lavandería y la cocina. Este es el sentido del flujo de las piezas. Luego de esto, entonces vamos a colocarle los nodos. Para los nodos vamos a comenzar con los de agua fría y luego vemos los de agua caliente. En agua fría seguimos el sentido del flujo, sale del medidor y sabemos que acá se divide hacia lo que es calentador y el baño y hacia lo que es la cocina. Entonces debemos colocar un nodo que es el nodo número 1. Termina la tubería de agua fría acá, colocamos el número 2. Seguimos por acá siguiendo el flujo y en este punto hay una división de caudal de agua fría. Una va hacia el calentador y la otra continúa hacia el baño. Por eso colocamos el nodo 3. Seguimos con el flujo hasta que termina esta tubería de agua fría que lo denominamos nodo 4. El calentador no se le coloca nodo. Vamos ahora con agua caliente. Sale del calentador y en este punto se divide hacia la derecha y hacia la izquierda. Allí debe haber un nodo. Nosotros cuando haya un nodo de agua fría lo vamos a aprovechar para agua caliente también. Es decir, que el nodo 3 va a servir para la tubería de agua fría y para la tubería de agua caliente. Seguimos con la tubería de agua caliente y aquí es un simple cruce, no debo colocar nodo. Y acá en la ducha termina
esta tubería de agua caliente y como ya tengo el nodo 4 para agua fría, lo voy a usar para agua caliente. Sigo por acá. Aquí tenemos que el agua caliente simplemente cruza, no se divide. Entonces este nodo 1 no se aplica para agua caliente, solo para el agua fría. Aquí el agua continúa hasta llegar a lo que es la lavandería y específicamente la lavadora donde termina el agua caliente. Allí debemos colocar un nodo y como ya tenemos el nodo 2 para la lavadora en agua fría, lo vamos a usar también para el agua caliente. Entonces no necesitamos colocar nodos extra. En el caso de que se requiera colocar un nodo extra para agua caliente, seguiríamos con la numeración. Si aquí llegamos a 4 y necesitamos otro para agua caliente, sería 5, 6, 7. Y de esa manera no llenamos de tantos nodos nuestro dibujo, nuestra distribución. Luego de haber entonces colocado, darle sentido al flujo y de colocar los nodos, ahora sí vamos a lo que es la planilla. Para llenar esta planilla y cuando haya agua caliente, les recomiendo que primero coloquemos los tramos de agua caliente. Esa es mi primera recomendación. Recordemos que se van a colocar en sentido contrario al flujo. Fíjense que el sentido es del calentador hacia las piezas sanitarias. Si le damos sentido contrario, podemos empezar desde el tramo 4-3 o desde el tramo 2-3. Es indistinto. En este caso yo arranqué desde el tramo 2-3 de agua caliente. El tramo 2-3 de agua caliente, luego sería el 4-3 de agua caliente y finalmente 3 calentador. Recordemos que es como si estuviéramos recogiendo el agua. Vamos entonces al tramo 2-3, 4-3 y 3 calentador. Todos los ramales son de agua caliente. Ahora sí vamos uno por uno. El tramo 2-3 de agua caliente, ¿qué piezas directas tiene? Vamos acá. El 2-3 de agua caliente tiene lavadora, batea y fregadero. Aquí están las piezas, son 3 directas. Arriba 0, en total es la suma que serían 3 piezas. Ahora, ¿qué unidades de gasto le vamos a colocar? Ya aquí tenemos agua caliente. Entonces no podemos trabajar con unidades totales. Vamos a leer nuevamente en la norma a ver qué nos dice y qué unidad de gasto debemos trabajar. Vamos a la tabla 33 y ubicamos ahora que nos dice, para calcular diámetros de tubería que conduzcan agua fría o agua caliente a una pieza sanitaria que requiera de ambas, se usarán las cifras indicadas en la segunda y tercera columna. Es decir, si vamos a trabajar con tuberías, con piezas sanitarias que son surtidas de los dos tipos de agua, de fría y de caliente, pero estamos en la tubería de agua fría, trabajamos con unidades de agua fría. O estamos en la tubería de agua caliente, trabajamos con unidades de agua caliente. En nuestro caso ocurre eso. Las piezas que tenemos allí en la cocina usan de las dos aguas, pero vamos a trabajar solo por ahorita con agua caliente. Entonces las unidades serían unidades de agua caliente. Ubicamos de una vez las piezas con las que estamos trabajando, que sería lo que es la lavadora. Aquí está la lavadora. Las unidades de agua caliente son 3 unidades. Sería la batea. Aquí tenemos la batea, son 2 unidades de agua caliente. Y el fregadero de cocina, que es lo que conocemos como lavaplato, sería 1,50. Entonces estas son las unidades de agua caliente para estas 3 piezas. Verificamos entonces de acuerdo a la tabla 33 que si estamos trabajando con el agua caliente, las unidades van a ser unidades de agua caliente. Ya verificamos para la lavadora, la batida y el fregadero que las unidades son 3, 2 y 1,5 respectivamente. Como no hay piezas arriba en ese tramo, entonces las unidades de gasto serían 0 y en total serían 6,5 unidades de gasto. Como les dije anteriormente, estas dos columnas las vamos a dejar al final. Vamos con el otro tramo de agua caliente que sería el 4-3. En el tramo 4-3 de agua caliente, ¿qué piezas tenemos conectadas directamente? La ducha y el lavamanos.
Recuerden que el excusado no usa agua caliente. Colocamos entonces ducha y lavamanos de pieza directa, son 2. Arriba, si vamos al 4.3, después de él, en este sentido, no hay nada. Entonces sería 0. En total son 2 piezas sanitarias. Las unidades de gasto, vamos igualmente a la tabla 33 y de acuerdo a lo que es el agua caliente, ubicamos la ducha y el lavamanos y tenemos que las unidades de gasto son 1,5 y 0,75. Como no hay piezas arriba sería 0 y la suma da 2,25. Vamos entonces al tramo 3 calentador. 3 calentador. Ya hicimos 2, 3, 4, 3 y ahora 3 calentador. Este tramo tiene piezas directas conectadas a él. No tiene. Ahora tiene piezas arriba. Fíjense que este tramo, después de él, si este es el sentido, estamos en agua caliente, ¿quiénes se surten después de él en agua caliente? Lo que es el lavamano, la ducha, el fregadero, la batea y la lavadora. Entonces son 5 piezas arriba que tiene ese tramo. Aquí está, no hay piezas directas, tiene 5 arriba, en total son 5 piezas. Como no hay piezas directas, la unidad de gasto de esas piezas es 0. Y de las piezas arriba, recuerden que arriba ¿quiénes están? Todas estas 3 que dan 6,5 unidades de gasto y estas 2 que dan 2,25. En total sería 8,75 unidades de gasto y sumamos y nos daría esos 8,75. La otra recomendación es que después que hagan todas las tuberías de agua caliente, la primera tubería de agua fría que van a hacer es la misma del calentador. Fíjense que tenemos 3 calentador, que es la tubería de agua caliente, pero tenemos la tubería calentador 3, que es esta que está aquí, que es la de agua fría. Vamos a hacer ese tramo de una vez, luego del agua caliente. Fíjense que entonces esta era caliente, ahora esta es fría. Piezas directas. Sabemos que en este tramo no hay ninguna pieza conectada. Piezas arriba. Recuerden que este tramo surte de agua fría al calentador para luego salir caliente para las diferentes piezas. Entonces, ¿quiénes serían arriba? Las mismas 5. Entra fría, sale caliente para estas 3 y estas 2. Entonces serían las mismas 5 piezas y las unidades de gasto, aunque antes eran calientes, ahora son frías. Recuerden que son los mismos valores. Si ustedes van a la tabla 33 para unidades de gasto de agua fría y de agua caliente, están los mismos valores. Entonces se repite el 8,75. Terminado este tramo, ahora sí vamos con los otros tramos de agua fría y vamos a verificarlos en el dibujo. Sería el 4,3 de agua fría, luego el 3,1 de agua fría, luego 2,1 de agua fría y finalmente 1 medidor. Siempre vamos a ir en sentido contrario al flujo desde el más alejado. Vamos a verificar el tramo 4,3 de agua fría. Es la línea continua que tenemos acá. ¿Qué piezas tiene conectada directamente este tramo? Ducha, excusado, porque se surte de agua fría, y lavamanos. Esas son piezas directas y son 3. Ahora arriba. Después de este tramo, en el sentido del flujo, la línea azul o las flechas azules, vemos que no estamos surtiendo a ninguna otra pieza. Entonces, piezas arriba sería 0. Tenemos acá el tramo 4,3, las 3 piezas que le dije. Y arriba tenemos 0, en total serían 3 piezas. Ahora, ¿con qué unidades de gasto vamos a trabajar? Recordando lo que dice la tabla 33, que si estamos trabajando con piezas que usan agua fría y agua caliente, pero en este caso estamos en la de agua fría, entonces serían unidades de agua fría. Con el excusado no hay problema porque excusado no trabaja con agua caliente. Entonces las unidades de agua fría y las unidades totales son iguales, es el mismo valor. Ubicamos entonces para estas 3 piezas, ducha, excusado y el lavamanos, en unidades de agua fría porque estamos en esa tubería.
Serían 1,5 para la ducha, 3 para el excusado y 0,75 para el lavamanos. Como no hay piezas arriba, sería 0 y en total 5,25. Vamos con el tramo 3.1. Este, les adelanto que es el tramo más difícil con el que vamos a trabajar siempre. El tramo que está antes del calentador es el que nos da un poquito más de trabajo. Vamos al tramo 3.1. Es esta línea continua que está acá. ¿A quién surte ese tramo? Por acá va a pasar agua fría para estas 3 piezas. Agua fría únicamente para esas 3 piezas. El agua fría de estas 3 piezas pasa por aquí hacia las piezas, es decir, no pasa por el 3.1. Entonces pasa solo agua fría. Fíjense que yo para esos tramos me gusta hacer esto. Piezas que surte. En el caso del lavamanos, se surte de agua fría y de agua caliente. ¿Por qué? Vamos al dibujo. Como les decía, en el tramo 3.1 surte agua fría a estas 3 piezas, pero también surte el agua fría que se va a calentar y va a salir caliente para el lavamanos y para la ducha. También va a pasar el agua fría que se va a calentar y va a salir caliente por esta otra tubería hacia fregadero, batea y lavadora. Resumo acá. Por este tramo va a pasar el agua fría de estas 3 piezas más el agua fría que se va a calentar y sale por esta otra tubería para 2 piezas, ¿no? Que sería lavamanos y ducha. Y va a pasar el agua fría que se va a calentar para fregadero, batea y lavadora. Entonces, vamos a esta tablita que les hice allí, donde en agua fría y agua caliente se surte el lavamanos, por agua fría solamente el excusado y la ducha se surte también de fría y caliente. Mientras lo que es fregadero, batea y lavadora son surtidas solo de agua caliente, por ese tramo. Vamos a ver qué unidades de gasto vamos a trabajar. Para el lavamanos, como por esa misma tubería 3.1 pasa el agua fría más el agua fría que se va a calentar, trabajamos unidades totales. El excusado es solo agua fría, recuerden que es el mismo valor, allí no hay problema. Y para la ducha igualmente está pasando el agua fría más el agua fría que se va a calentar, serían unidades totales. Mientras que para el fregadero, batea y lavadora está pasando solo el agua fría que se va a calentar y les llega caliente. Entonces puede ser unidades de agua fría o unidades de agua caliente porque es el mismo valor. Y aquí están las unidades de gasto que ubicamos en la tabla 33. Las sumamos y nos da 12,5 unidades de gasto. ¿Y cuántas piezas son surtidas entonces arriba por ese tramo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo 6 piezas. ¿Qué son las que tengo acá? No puedo contar, a veces algunos estudiantes lo hacen como surto el lavamanos fría y caliente, entonces lo quiero contar 2 veces. No, en este caso está surtiendo las mismas 6 piezas. En algunas le da fría más caliente, en otras le da solo caliente, pero son las 6 piezas. Aquí tenemos entonces el tramo 3.1. Directa no tiene ninguna conectada, arriba son las 6 piezas. Como no hay pieza directa, aquí sería 0, pero las piezas arriba ya hicimos la suma, que son 12,5 y en total sería 12,5. Como les dije, este es el tramo más complicado. Vamos con el tramo 2.1. El tramo 2.1 es este, 2.1. Pieza directa. ¿Quiénes tenemos? Recordemos que estamos en agua fría. Sería fregadero, batea y lavadora. O lavadora, batea y fregadero. Son 3 piezas, arriba no hay, en total son 3. ¿Qué unidades de gasto vamos a trabajar para ese tramo? Recordando, vamos a la imagen, que estamos trabajando con piezas que se surten de fría y de caliente. Pero ahorita estamos solo en la fría, entonces serían unidades de agua fría. Para lo que es la lavadora son 3 unidades de agua fría, la batea son 2 y fregadero 1,5.
como no hay piezas arriba, sería 0 las unidades de gasto y en total es la suma que nos da 6,5 unidades de gasto. Finalmente, vamos al tramo 1 medidor. Este tramo no tiene piezas directas, sería 0. Ahora, piezas arriba. ¿A quién está surtiendo ese tramo 1 medidor? A todas las piezas. ¿Cuántas son? 6 piezas, ¿verdad? Algunas les da, como el excusado, le da solo agua fría, pero en ese no tenemos problema porque es el mismo valor. Pero a las demás le está dando el agua fría de ellas más el agua fría que se va a calentar para ellas. Entonces, cuando trabajamos con este tramo, que totaliza todas las unidades o le da agua a todas las piezas sanitarias, podemos ver que las unidades serían totales, porque pasa el agua fría más el agua fría que se va a calentar para todas las piezas. Por eso ubicamos que son 6 piezas arriba, no tiene pieza directa. Y en total usted, no sé si la coloqué, no la tengo por allí, usted ubica todas las piezas que tiene, el lavamanos, excusado, ducha, fregadero, batea y lavadora, ubica sus unidades totales y la suma le debe dar 15. En total, bueno, las 15 unidades de gasto. Recuerden que para esta columna ubicamos la tabla 37, que nos permite transformar de unidades de gasto a caudal. Luego de tener estos caudales, entramos a la tabla 36 para verificar el gasto mínimo de funcionamiento de cada pieza y colocar acá el que tenemos o el mayor, vamos a decir así, el mayor entre el mínimo de cada una de las piezas y el caudal que tenemos en el tramo. En este caso nos ocurrió, resulta que el caudal es 0,20, pero para la ducha el mínimo es 0,30. Por eso cambiamos a 0,30 para cumplir con el mínimo de esa pieza. Los demás se mantuvieron porque la mayoría de los caudales mínimos, si ustedes verifican la tabla 36, son entre 0,20, 0,30 y 0,35, la mayoría. Por eso entonces los caudales se mantuvieron y ya esos son, si vamos a la imagen, ya aquí tenemos los caudales de cada uno de los tramos. Ya a partir de acá de tener los caudales podemos ir ahora a determinar los diámetros de cada una de las tuberías con lo que son las presiones y las pérdidas. Pero ese sería otro tema y llenaríamos ahora otra planilla que yo la denominé planilla número 2. Les dejo este otro ejercicio para que ustedes puedan practicar, y aquí está un poquito más amplio, donde tenemos lo que es el medidor. Igualmente es un sistema de alimentación directa, se surte el agua hacia lo que es el fregadero, el calentador, tenemos una lavadora, en un ambiente sanitario que es lavamanos, excusado y ducha, y tenemos otro ambiente sanitario, lavamanos, excusado y bañera. De la misma manera debemos hacer, colocarle sentido al flujo. Tenemos la fuente de agua fría que es el medidor y la fuente de agua caliente que es el calentador. Colocamos los nodos también, recordando que cuando hay un simple cruce no debemos colocarle nodo a esa tubería. Y luego de eso, entonces sí vamos a ir trabajando con los tramos, haciendo primero lo que son los tramos de agua caliente y luego los tramos de agua fría. Cuando vayamos a trabajar con este tramo acá, fíjense que estas tuberías no tienen agua caliente. Esas piezas no requieren de agua caliente, solo agua fría. En este caso, que se parece al primer ejercicio, cuando no tienen agua caliente, entonces esto sí lo trabajamos en unidades totales. En cambio, estas tuberías debemos trabajarlas si estamos en la de agua caliente por unidades de agua caliente y si estamos en agua fría por unidades de agua fría. ¿Cuál sería el tramo más difícil de este ejercicio? El tramo que tenemos antes del calentador. Ese es el más difícil. Pero bueno, ustedes revisen, practiquen. Les recomiendo que lo hagan primero ustedes y luego que lo resuelvan, entonces vayan a la tabla y puedan verificar los valores. Y si tienen alguna duda pueden consultar. Quiero ir específicamente a este ejercicio. En este ejercicio ya se complica un poco más porque sí tenemos agua caliente, pero ya este es un sistema más complejo. Fíjense que tenemos un tanque
De allí sale un distribuidor que va a ir llevar agua hacia los bajantes. Hay dos bajantes, bajante 1 y bajante de Aguas Blancas 2. Es un edificio que tiene planta baja, nivel 1 y nivel 2. Igualmente en el bajante 2 se surte a nivel 2, nivel 1 y planta baja. En este caso, por planta es un solo apartamento. Aquí hay un apartamento en planta baja, ese mismo se coloca en el nivel 1, ese mismo se surte en el nivel 2. Entonces ahí, vamos a decir así, un apartamento por nivel, habrían 3 apartamentos en el edificio. Vamos a verificar planta baja, que en el bajante 1 surte lo que es la cocina y lavandería y un baño. Y surte también el agua caliente, el agua fría hacia el calentador y sale el agua caliente a esta misma cocina, lavandería, a este baño, pero también surte de agua caliente a este otro baño. Mientras que el bajante 2 surte solamente de agua fría a estas 3 piezas. Es lo único que hace el bajante 2, pero recuerden que esto se repite en el nivel 1 y en el nivel 2. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Que ya tenemos mayor cantidad de tuberías. De la misma manera, damos sentido al flujo y colocamos nodos. Aquí le coloqué sentido al flujo a lo que es la planta, pero también tenemos aquí en la otra parte de la distribución. Fíjense que del agua sale del tanque, se divide, y aquí por eso se coloca un nodo, se divide hacia cada uno de los bajantes. Ya aquí no coloco nodos porque aquí vamos a llamarlo nivel 2, nivel 1 y planta baja. Igualmente en el bajante 2. Luego le damos sentido al flujo a toda la planta. Esto sí, bueno, se lo dejo a ustedes para que ustedes verifiquen. Me interesa trabajar con esta parte, que es lo que es distinto. Cuando vamos a llenar la tabla, recuerden que se llena en el sentido contrario al flujo, desde el más alejado. En nuestro caso, lo más alejado es la planta. Entonces, primero en la tabla, la planilla 1, colocamos lo que es la planta, iniciando con agua caliente y luego con agua fría. Luego que terminemos toda la planta, que yo le llamo planta tipo, ahí sí vamos a ir a los bajantes. Bajante de aguas blancas 1 a todos los niveles y bajante de aguas blancas 2 a todos los niveles. Y finalmente el distribuidor. Los bajantes, fíjense que en la planta, en la salida del bajante 1, se están surtiendo 8 piezas con una unidad de gasto de 17.25. Y en el bajante 2 se están surtiendo 3 piezas por piso con una unidad de gasto de 5.25. Entonces, vamos al dibujo. Cuando yo trabajo, fíjense que este es el sentido del flujo, yo me debo de ir contrario al flujo. Cuando coloco como título bajante de agua blanca 1 a todos los niveles, en la tabla o en la planilla número 1, comienzo desde el más alejado. Sería primero el tramo planta baja nivel 1, que sería esta tubería. Luego nivel 1, nivel 2, que es esta. Y nivel 2, aquí simplemente es un cruce, sería nivel 2, 5. Ese sería el tramo del bajante 1. Y para el bajante 2 igual, sería planta baja nivel 1, nivel 1, nivel 2 y nivel 2, 5. Ubicamos la tabla. Aquí está bajante de agua blanca 1 a todos los niveles. Planta baja nivel 1, nivel 1, nivel 2, nivel 2, 5. Todas son de agua fría. Pero las unidades de gasto se van duplicando. Fíjense que para el bajante 1 eran 8 en una sola planta. Pero entonces vamos a la tabla. Al dibujo. Tenemos en el tramo planta baja nivel 1. Este tramo está surtiendo ¿a quién? A las de planta baja. Entonces, piezas directas no tiene, pero arriba serían las 8 de planta baja. Y las unidades de gasto son las que quedaron en planta baja, que son 17.25. Aquí está, 8 y 17.25. Ahora en el nivel 1, nivel 2, ¿a quién está surtiendo este tramo? Está surtiendo a esto que viene de planta baja, pero está surtiendo también al nivel 1. Ahora ya no serían 8 piezas, sino 16 piezas arriba. Las 8 de esta y las 8 de planta baja. Y las unidades de gasto se multiplicarían por 2. Cuando vamos al tramo nivel 2, 5, ahora ya traíamos las
16 piezas, serían las 8 más las 8, y le sumamos las 8 del nivel 2. Serían entonces, ¿cuántas? 24 piezas, ¿sí? Que se están surtiendo en este tramo. Y en este, si nosotros verificamos, aquí eran 3 piezas. Cuando vamos al nivel 1, nivel 2, serían las 3 de acá más las 3 del nivel 1, ya serían 6 piezas. Y del nivel 2 a 5 estamos surtiendo a las 6 piezas más las otras 3, que serían 9 piezas. Y las unidades de gasto también la vamos a ir sumando. Es esto lo que tenemos acá, bajante de 1, fíjense, 8, 16 y 24 piezas totales, y las unidades de gasto 17.25, 34,5 que es el doble, y 51.75 que es el triple. Igualmente para el otro bajante tenemos 3, 6 y 9 piezas al final. Esta sería 5.25 la unidad de gasto, lo multiplicamos por 2 que sería 10,5 y luego 15.75. Ya ese sería lo que es el bajante. Igualmente ubicamos los gastos, que eso ya lo saben hacer. Ahora vamos al distribuidor. En el distribuidor, es esta tubería que tenemos acá, no podemos sumar las 24 que tenemos acá con las 9 que tenemos aquí. Si sumamos nos va a dar más piezas de la que tenemos. ¿Por qué? Recuerden que en el bajante 1 estamos surtiendo estas 3 más estas 2 por agua caliente. Entonces cuando sumamos serían 6, 7 y 8 que se están surtiendo por aquí. Y de este bajante 2 se están surtiendo estas mismas 2 y esta que son las 3 piezas. Ahora, cuando sale el agua del tanque, nosotros no podemos dividirla así, decir que está surtiendo a las 24 más las 9 porque nos está dando más de lo que realmente hay. Este tramo, ¿a quién está surtiendo? ¿Cuántas piezas hay en cada planta? Aquí tenemos 9 piezas, ¿verdad? 9 por los 3 niveles serían 27 piezas que realmente está surtiendo ese tramo. ¿Y qué unidades de gasto? Sabemos que de aquí está saliendo la fría y la caliente, o la fría y la fría que se va a calentar para todos. Entonces serían unidades totales. Ubicamos todas estas piezas, sus unidades totales, las sumamos y las multiplicamos por 3. ¿Qué es lo que tenemos aquí anotado? Son las 27 piezas y nos da 63 unidades de gasto. Esto ustedes lo pueden verificar, ubicar cada una de las unidades de gasto y sumarla. Luego transformamos a caudal y nos dio 218. Fíjense entonces que si hubiésemos tomado las 9 de acá y las 24, nos estaría dando ¿cuánto? Nos hubiese dado 33 unidades, 33 piezas sanitarias nos está dando de más. Nosotros nunca podemos colocar piezas de más que no hay. En el edificio hay únicamente 27 piezas que se están surtiendo. Y tenemos entonces ubicados acá los caudales en el dibujo para verificar los valores que tenemos allí. Y de esta manera entonces se determinan los caudales usando el método de Hunter. Mi recomendación es que haga estos ejercicios sin ver los resueltos. Trate de hacerlo y luego corrobora o verifica si tuvo algún error. Y bueno, estamos a la orden. Cualquier duda que usted tenga la puede aprovechar estos días antes de la evaluación para salir de la interrogante que pueda tener. Luego, por supuesto, de haber determinado los caudales, vendría el tema que corresponde a determinar los diámetros, a diseñar la distribución, pero en la parte de diámetros, y se utilizaría una planilla que yo la denomino como planilla número 2.